hermanos, que Dios les bendiga una vez más en esta nueva ocasión. Que Dios sea bendiciendo, cuidando, guardando su vida, protegiéndola, resguardándola. Nos encontramos en esta nueva ocasión para traer un nuevo mensaje a su vida. Les saludo a cada uno en el amor de Cristo, esperando de que su vida se encuentre resguardada por el Señor. Pero si aún hay problemas, tenemos una esperanza que se llama Cristo Jesús. Si aún estamos en dificultad, no estamos perdidos. Tenemos a un Salvador, a uno que dio su vida por nosotros en rescate de los suyos. Así que no está solo. Si se siente solo, recuerde que Cristo está a su lado, que Él no lo ha dejado. Dice que si todos te dejaran, Él con todo te recoge. Con todo te recoge el Señor, con tus problemas, con tus dificultades, con tus cojeras. El Señor te recoge con todo, porque el Señor dice, ven tal como estás, dice el Señor. Así que no es tiempo de decir, no, es que aún no es para mí, aún no es el tiempo. Quizás muchos dicen eso. No, es que yo, mira mi condición, aquí voy a ir a la iglesia. El Señor te quiere así, tal como estás. Si el Señor no quiere que tú hagas algo por tu vida, si el Señor, Él hará la obra en tu vida. Todo lo que tú harás, el Señor lo va a deshacer y lo harás de nuevo. Y te aseguro que será mucho mejor. Será mucho mejor cuando empieces a dejarte guiar por Dios, cuando te pongas en tus manos. Todo va a empezar a cambiar para mejor. En esta ocasión la palabra se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al 19. San Lucas 17, versículo 11 al 19. Y la palabra de hoy tiene por título 10 leprosos son limpiados. Si tiene una Biblia, le invito a que pueda abrirla. Si no, le invito a que ponga atención a lo que quiere hablar en esta hora el Señor a su vida. Le vamos a dar lectura a su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, esta no es mi palabra, sino la tuya, Padre Celestial. Te pido, Padre de la Gloria, que des la exhortación de parte de lo alto, que hables a cada uno de tus hijos a través de estas pantallas, los que están viendo, Señor bendito, en esta hora, Padre Celestial, este mensaje, Padre Celestial, este mensaje de salvación, de poder, Señor bendito, lo cual tú nos quieres enseñar en esta hora, Señor bendito. Te pido, Padre Celestial, que el Espíritu Santo sea respaldando, Padre Celestial, a través de estas señales, a través de estas pantallas, Señor, tocando cada corazón y moldeando sus vidas, Padre Celestial. Háblanos, Padre Celestial, en esta hora con poder de lo alto, Padre Celestial, con estas palabras que es viva y eficaz, que se mueve y actúa en nosotros, que nos transforma, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, Señor bendito. Que tu boca sea mi boca, Padre Celestial. Úsame, Padre Celestial, en esta hora para tu gloria. Te pedimos que tomes tu lugar en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. San Lucas 17, versículo 11 en adelante. Dice: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de entre Samaria y Galilea.
Y dice que entrando en cierta aldea, le vinieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mi hermano, en aquella época, según la ley levita, hablaba de que los leprosos debían ser expulsados fuera del campamento y no podían acercarse a ninguna persona a menos de 30 metros. Esa parte lo podemos encontrar en Levíticos 13, versículos 45 al 46. Así vamos aprendiendo también acerca de la ley. Y dice así, y el Levíticos 13, 45 al 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Jesús caminaba de una ciudad a otra, y en el encuentro, fuera, le salieron a este encuentro aquellos leprosos. Y aquellos leprosos sin poder acercársele. Dice versículo 13, y alzaron la voz. Quiere decir que le gritaban desde lejos. Le gritaban, Señor, decía que aquí le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tenían que tener esta distancia. No podían acercársele a Él, según la ley, que les impidía acercarse a una persona por su lepra. Pero también los hombres tenemos una lepra espiritual, y es el pecado que mancha nuestra alma, que hiere el alma, que le provoca heridas al alma. Y ese pecado forma también una distancia entre nosotros y Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es puro, y nada inmundo puede entrar en su presencia. Por eso un día vino Cristo y expió nuestros pecados, limpiándonos así, dándonos entrada al Padre por medio de Jesús. Por eso que nadie puede entrar al Padre si no es por el Hijo. Porque solamente en su sangre podemos ser limpios. Y una vez limpios podemos tener la entrada al Padre. Porque es su sangre la que nos lava y limpia. Para así poder tener entrada. Primero de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre la que nos da entrada al Padre, porque el pecado forma un abismo entre nosotros y Dios. Nuestros actos, nuestro actuar, nuestras vivencias dicen también a quién pertenecemos. Si estamos cerca o lejos de Dios, si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Por eso es importante el cuidarnos, por eso es importante el meditar en qué estamos haciendo, mi hermano. San Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Que si andamos en los deseos de la carne, pasamos a ser hijos del diablo. Nos alejamos de Dios. Cuando con Dios lo tenemos todo. Dice que el hijo pródigo estaba en su casa y lo tenía todo. No había necesidad en su mesa. Tenía criados que trabajaban para su padre. No le faltaba nada. Tenía un buen vestir, un buen calzar, una buena mesa. Pero un día decidió alejarse. Y cuando se alejó, lo perdió todo.
Cuando se alejó, vino la ruina. Cuando se alejó, vino el hambre. Vino la desolación. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Porque así paga el diablo. Tuvo unos primeros días de fiesta, de gozo. Dice que porque andaba con el dinero de la herencia. Pero el diablo te la cobra y te cobra caro. Y dice que vino la hambruna. Se le acabó su dinero. Y ya no tenía ni qué comer. Dice que anhelaba comer la comida de los cerdos. Y cuando en su casa lo tenía todo. Tenía seguridad, alimento, vestiduras, un techo. Porque así es Dios, mi hermano. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos. Dice, vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Si tú quieres darle lo mejor a tus hijos, ¿cuánto más Dios no quiere lo mejor para nosotros? Dios es bueno. Dios es bueno, mi hermano. El problema es que nosotros, como aquel hijo pródigo, llegamos un día que decidimos irnos, olvidándonos que en nuestra casa teníamos de todo, olvidándonos que con Dios estábamos seguros, teníamos el futuro asegurado, teníamos un bienestar, un calzar, buenas dádivas de parte de nuestro Padre, que nos daba día a día. Pero un día decidimos alejarnos. Es por eso que el pecado forma esa distancia, porque nosotros nos alejamos de Dios. Decía que alzaban la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se da cuenta que aquellos leprosos conocían de Jesús. Le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia. Sabían que en Jesús había el poder. Sabían que en Jesús estaba su rescate. Sabían que en Jesús estaba su sanidad. Había una esperanza en aquel Jesús, aquel hombre que llamaban. Lo conocían, sabían que en Él estaba la solución a sus problemas. Y clamaron a Él. Y clamaron a Jesús, gritando a gran voz: ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Señor los vio, mire, ellos clamaron a Dios en su necesidad, en su aflicción. Y dice que el Señor los vio. Aquí hay una promesa que se cumple. Y se va a cumplir en ti y se cumple en mí también. Y la promesa en Mateo 7:8 dice así: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si tú buscas de Dios, lo vas a encontrar. Si tú estás buscando una oportunidad, Dios te la puede dar. Dios tiene lo que tú necesitas. Pero si tú lo buscas, lo encontrarás. Aquel que llama se le abrirá. Aquel que busca halla, dice la palabra de Dios. Y así fue con estos leprosos, que cuando lo vieron, que cuando tuvieron la oportunidad, llamaron a Jesús. Y Jesús los vio. Jesús puso sus ojos en él y Jesús los escuchó cuando ellos decían: Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús hizo misericordia de ellos. Jesús hizo misericordia de ellos, porque la promesa de Dios se cumple, mi hermano. Dice: y aconteció, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Mire, aquí ya entramos al punto importante de la palabra, a donde queremos llegar. Queremos llegar a este punto donde Dios dejó actuar su gracia sobre aquellos hombres que estaban con esta lepra. Y así actuó su gracia sobre nosotros, que éramos leprosos por nuestros pecados. Pero un día Jesús nos dio vida cuando merecíamos muerte. Pero un día
Dios nos limpió de esta lepra, de esta inmundicia, y la transformó en santidad. Y no por obra, porque no teníamos obra, porque nuestras obras eran malas, sino fue solamente su gracia, mi hermano. Fue su gracia actuando sobre nosotros. Dice que para que ninguno se gloríe. La salvación ya no es por obra, sino por gracia de Dios. ¿Cuántos quieren ser limpios en esta hora? ¿Cuántos quieren ser limpios en esta hora, mi hermano? Ya esto es gratis, esto es por gracia de Dios. Esto es gratis, esto es un regalo. Esto es algo que tú quizás no te mereces. Yo no me lo merecía. Yo no era el más digno. Yo no era un santurrón, para nada, estaba lejos. Al contrario, era un pecador. Pero su gracia me alcanzó. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Su gracia un día me alcanzó a mí. Mire qué maravilloso, yo siendo un hombre malo, un pecador, su gracia un día me alcanzó y me transformó de toda esa inmundicia en santidad, de muerte a vida. Y fue un don regalado de parte de Dios, porque yo no tenía mérito, no tenía por qué. ¿Qué habían hecho estos leprosos para ser sanados? Se lo merecían, le pagaron, les cobró algo. Fue solamente la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hoy quiere actuar sobre tu vida, sobre tu familia. Hoy día la gracia de Dios está ahí. Está para aquel que la necesita, para aquel que la busca, ¿cuántos en esta noche quieren llamar a Dios? Quieren decir, Señor, Maestro, ten misericordia de mí. La gracia está esperando. El Señor está con un oído presto a tu oración, a tu clamor. Si hay necesidad, clama a Dios. Empieza a clamar a Dios desde ya. Si tienes problema, empieza a clamar a Dios, que el oído de Dios está presto a tu oración, a tu clamor. Él quiere oírte, decirte tus labios. Él sabe de lo que hay necesidad en ti. Pero tienes que reconocer que Él es Dios, que Él es grande y es tu todopoderoso, que Él, solamente Él, es tu Salvador. Y que en Él está la solución a tus problemas. Que en Él está la sanidad a tu lepra espiritual quizás. O quizás tienes alguna enfermedad. Cristo es la solución. Cristo es tu esperanza. Clama a Él, porque su gracia está para actuar sobre tu vida, mi hermano. Su gracia está para actuar sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ser limpiados en esta hora? ¿Cuántos quieren que Dios empiece a actuar sobre nosotros en esta hora? Si el poder que actuó sobre aquellos leprosos todavía está vigente, mi hermano. El poder no ha ido en disminución, no se está agotando. No. El poder es el mismo de ayer. El poder es el mismo de ayer, mi hermano. Es el mismo Dios. Es el mismo Jesús al cual clamaron estos leprosos, al cual tú puedes clamar en esta hora. Es el mismo. Y dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Dice que la gloria postrera sería mayor que la primera. Aún mayores cosas puede hacer en estos tiempos el Señor. No hay nada imposible para Dios. No creas que tus problemas, que Dios no tiene para darte la solución a ti porque tu caso es perdido. Dios tiene la solución. Tenemos el Dios de lo imposible. Tenemos el Dios de lo imposible, mi hermano. Y dice que el Señor les dijo, vayan donde los sacerdotes. En Levíticos 14:2 dice, este será la ley para el leproso cuando se limpiare. Dice, será traído al sacerdote. Mira el Señor. Jesús actuaba y actuaba conforme también a la ley. El Señor era ordenado para trabajar. Y así es, el Señor es ordenado. El Señor no es un Dios desordenado. Es un Dios de orden. Dice que vayan, le dijo, camino. Aún no eran sanados, pero ellos fueron por fe y en el camino fueron sanados. En el camino, porque para presentarse ante los sacerdotes debían estar limpios. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, cuando se vio que estaba sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire este punto. Aquí muestra la gratitud de uno de estos hombres que reconoció que Dios actuó sobre su vida. Dice que uno se devolvió a dar gracias a Dios porque el poder de Dios actúa en nosotros, porque el poder de Dios nos cambia. Estoy seguro que quizás más de algo el Señor ha hecho por ti. ¿Cuántas veces quizás ni siquiera vas a la iglesia, pero has oído de Jesús? Estas personas habían oído de Jesús, quizás nunca lo habían visto, pero sí habían oído del Maestro. Y quizás tú en tu ignorancia un día desesperado clamaste a Dios y Él te respondió. O quizás esta es la hora y Dios te quiere responder en esta hora. Pero debemos de ser agradecidos, porque vemos que solamente uno volvió, dice, y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mire, recalca esto, porque el samaritano era extranjero, él no era judío, y solamente el extranjero se devolvió a darle gracias al Maestro. Mire, habla de lo que pasaría muy pronto, de que los judíos lo rechazaron a pesar de todo lo que hizo por ellos. Y esto sería expandido también a los gentiles. Y es por eso que el Señor esta noche quiere alcanzarte a ti. Tú que te sientes extranjero, tú que dices, no, yo no pertenezco a ellos, ¿qué va a hacer sobre mí? Si yo nunca le he buscado. No, ¿cómo yo voy a buscar de Dios? Si yo nunca le he servido a Él. Mire, este extranjero, quizás eres tú. A ti te está hablando Dios en esta hora. El extranjero vino y dio gracias a Dios. Fue más agradecido. A veces en la misma iglesia nosotros somos ingratos. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida, mi hermano. Cuando tenemos un Dios que un día nos rescató, que nos transformó, que transformó nuestra familia, que restauró nuestro matrimonio. Y dice, y respondiendo Jesús, dijo en son de pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Aquí es donde vemos la parte triste, mi hermano, donde actúa la ingratitud del hombre, donde actúa el olvido. Porque cuando tenemos la necesidad, buscamos de Dios, pero cuando estamos bien en nuestra zona de confort, ya nos olvidamos de este Dios poderoso, del que un día actuó en nosotros, del que un día cuando estábamos peligrando, en momentos tristes, clamamos a Él y rescató nuestro matrimonio, lo restauró porque estábamos al borde de la separación. Nos olvidamos de este Dios que un día sanó nuestra enfermedad, sanó al hijo. Nos olvidamos de este Dios que un día nos rescató de este problema. Nos olvidamos de este Dios que un día, cuando buscábamos respuesta, Él nos respondió. Que un día nos sanó, que un día nos libertó. Nos olvidamos de este Dios que cuando estábamos en necesidad, nos sustentó, que nos educó, nos restauró, que nos cercó, que nos protegió un día. Porque esas son las promesas de Dios. Esas son las promesas de Dios, eso es lo que Dios hace. Tú quieres lo mejor para tus hijos, Dios hace mucho más por sus hijos. Los protege, los educa, los transforma, los guía, los sana, los liberta, los levanta cuando se caen.
Y este Dios ha hecho eso y muchas cosas más por nosotros. Hemos estado mal. Hemos estado en aflicción. Y solamente ha sido Dios. Solamente ha sido su poder el que actuó en nosotros. Y nos rescató, y nos libertó, y nos sanó, y nos cercó, y nos sustentó. Pero se nos olvida. ¿Sabe cuántas veces está la palabra no te olvides? Recuerda, no te olvides, no te olvides. ¿Cuántas veces Dios le decía eso a Israel? Porque cuando estamos en nuestra zona de confort nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos de que quizás no estaríamos aquí. Quizás debiésemos estar en un hospital. Quizás debiésemos estar en una cárcel. Quizás debiésemos estar en este momento en la calle botados. Quizás debiésemos estar bajo tierra en este momento. Y se nos olvida, mi hermano. Aquí viene el momento terrible, mi hermano, donde se demuestra la ingratitud del hombre. Que nos olvidamos, mi hermano. Nos olvidamos del Dios que un día dio a su Hijo por nosotros. Ese Dios que sin merecerlo nosotros, mira, nosotros siendo pecadores, Él dio a su Hijo, el Santo de Israel, el que estaba ahí, el que era desde el principio. Él vino y tomó nuestro lugar. Solo fue su gracia, su amor hacia nosotros. Usted dirá, pero yo no me lo merecía. Y es cierto, nadie se lo merecía. Yo no me merecía que Jesús muriera por mí. Pero Él lo hizo y me dio salvación con eso. Él lo hizo y me dio una oportunidad con eso. Recuerda, dice el Señor, recuerda. En momentos de repente hay momentos de que hay que detenerse y mirar atrás y recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, dónde debiésemos estar ahora si no es por Dios. Porque Dios alteró nuestro rumbo, mi hermano. Porque íbamos camino al Seol. Íbamos camino a perdición. Pero un día Dios nos tomó y nos puso en un nuevo camino, mi hermano. En un nuevo camino. Que tú dirás, pero no es color de rosa. No. Hay dificultad también. Sí, hay problemas también. Pero la palabra dice, tranquilo, que yo ya vencí al mundo, dice el Señor. Vendrán problemas, vendrán aflicciones, pero confiad que yo ya vencí al mundo. Sí, no es un camino de rosa, es difícil. Recuerda que este es el camino angosto. Nosotros vamos por el camino angosto, donde no te pueden ni salir ni mucho muy a la derecha ni muy a la izquierda. Donde vamos en una sola línea, con este mapa que nos va guiando hacia la salvación. Y lo otro que podemos analizar en esto, que de 10, 9, dijo, ¿dónde están? Vemos un porcentaje donde dice la palabra que muchos son muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Donde vemos que muchos solamente están por los panes y los peces. Cuando estamos en necesidad, estamos en aflicción, nos acordamos de Dios. Dice que un día Jesús predicaba y muchos le seguían. Y Él sustentó a más de 5,000 personas. Les dio pan, les dio peces. Pero cuando Jesús murió, no había más sino unos pocos. ¿Dónde estaban esos 5,000? ¿Dónde estaban esos 5,000? ¿Dónde estaba toda esa gente que podemos ver en la trayectoria, en cualquiera de estos libros, San Mateo, San Lucas, donde vemos la vida de Jesús? ¿Dónde estaba toda esa gente a quien sanó, a quien libertó, a quien rescató, a quien le dio vida de la muerte? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Dónde estaban todos esos? Pero son más. Por eso vemos que son más los que se pierden que los que se salvan, mi hermano. Y no podemos culpar a Dios. Es nuestra ingratitud. Es que nuestra memoria se olvidó de lo que Él ha hecho por nosotros.
Nos olvidamos de todo lo que Él hizo por nosotros. Si el Señor es bueno, mi hermano. El Señor quiere darnos todo, mi hermano. El Señor no nos abandona. Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidades y se hicieron vanos? ¿Qué maldad podemos hallar? ¿Podemos contar algo malo de parte de Dios? Si Dios ha sido bueno, mi hermano, si Él nos ha sustentado, si Él nos ha cuidado, si Él ha hecho grandes cosas por nosotros, y recuerde esto, inmerecidamente. No porque digamos, no, el Señor me devolvió el favor que yo le hice. Mentira. ¿Cómo te pagaremos, Señor, si todo es tuyo, Señor? Y aunque todo lo hiciera, tengo que decir, siervo inútil soy. Solo lo que tú me mandaste, eso hice. Si mi vida también es tuya, Señor, ¿cómo podré pagarte, Padre? Es solo su gracia, mi hermano. Es solo su gracia. ¿Cuántos favores has recibido de parte de Dios? Y aún sigues recibiendo. Y aún quiere hacer por ti más el Señor. Y aún en esta hora quiere dejar actuar su gracia sobre ti. Pero el Señor dice, no te olvides. Sigamos leyendo. 18 dice, no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, tu fe te ha salvado. 10 leprosos, 10 fueron sanados, pero uno fue sanado y también fue salvado. ¿Por qué? Porque hubo gratitud en su vida. Porque se sumergió en la gracia de Dios, porque vivió bajo la gracia de Dios, porque estuvo ahí, dice que se postró a sus pies y lo adoró y lo glorificó, y él quería ir, gracias Señor, gracias Señor. Él no se olvidó de Dios, él no se olvidó de lo que hizo de Dios. ¿Se da cuenta? Dios puede hacer favores por ti, Dios puede solucionar, Dios puede sanarte, pero también Dios puede salvarte, y eso depende de ti, de que vuelvas a las plantas de Dios. De que vuelvas a las plantas de Dios. No, que no te baste con que Dios restauró tu matrimonio. Que no te baste con que Dios sanó tu vida de aquella enfermedad. Con que Dios rescató tu vida de aquel infierno que vivía. De aquel vicio que no podías cambiar. Y un día Dios salió a tu encuentro y te sanó y te libertó y limpió tu lepra y te sanó. Que no te baste con eso. Ahora ven por más, como aquel extranjero que fue por todo y fue por la salvación. Tu fe te ha salvado. Él ya había sido sanado, pero ahora el Señor le dijo, tu fe te salvó. Mire, mi hermano, qué maravilloso. No te bastes. No te bastes, mi hermano. Ve por la salvación. Vuelve a Jesús. Vuelve a sus plantas. Dale gracia, dale gloria a Dios y no te apartes más de Él. Porque lo que sigue es más grande que la sanidad de aquella lepra. Que restaurar tu matrimonio. Lo que sigue es salvación para ti, para tu familia. Lo que sigue es lo más grande, mi hermano, que podemos optar usted y yo. El forastero se acordó de Dios y volvió. Tu fe te ha salvado. Recuerde y no se olvide nunca que somos deudores de Dios. No se olvide nunca que somos deudores de Dios. Y mire, y quiero terminar este mensaje leyendo Romanos 8, del 12 en adelante. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta que somos deudores de Dios? No somos deudores de la carne. Fue Cristo quien murió por nosotros.
Fue Cristo quien nos dio la esperanza. Fue Cristo quien trajo las buenas nuevas a nuestras vidas, diciendo que tenemos una oportunidad de vida, de que podemos entrar al Padre por medio de Él, de que tenemos entrada al cielo y poder ser salvos cuando estábamos destituidos por culpa de nosotros mismos, porque fue nuestro pecado. Recuerde que en el Génesis dice que la paga del pecado es muerte. Pero vino el Cordero sin mancha y arruga, en expiación de nuestros pecados, tomando nuestro lugar Él, y murió por usted y por mí, dándonos así salvación. Somos deudores de Dios, de todo lo que ha hecho por nosotros. Somos deudores de Dios. Somos deudores de Dios. Sin Dios estaríamos, como le decía hace un rato, presos, estaríamos bajo tierra, quizás estaríamos en la calle botados. Quizás ¿dónde estaríamos? En una depresión. Quizás ¿dónde nos tendría el diablo? Porque al diablo le gusta ver su pueblo humillado. ¿Estás mal? Haz como estos leprosos. Llama a Cristo. Llama a Cristo y Él tendrá misericordia y Él te responderá, como decía la promesa de Dios. Te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Señor, solamente tú puedes cambiar nuestra vida. Solamente tú eres la respuesta a nuestros problemas. Solo tú puedes limpiar nuestra lepra, Padre Celestial. Clamamos a ti, Señor bendito. Te llamamos, Señor, a la distancia, quizá porque nuestra vida de pecado nos había alejado, Padre. Pero hoy te pedimos misericordia, Señor. Hoy te pedimos rescate, Padre Celestial. Hoy te pedimos que tú restaures, que transformes nuestra vida, Señor, de lo que el desastre que habíamos hecho. Padre, tú tienes misericordia. Pero no permitas, Padre, que nos bastemos con la sanidad, que nos bastemos con la respuesta, Padre. Que lo que tú has hecho por nosotros no se nos olvide, Señor. Permítenos ir a tus plantas, Padre, para dar las gracias, Señor. Permítenos ir a tus plantas, Padre Celestial, reconociéndote como el Dios Altísimo. Porque queremos ser salvos, Padre Celestial. Queremos ser hijos agradecidos, Señor bendito. Reconocemos nuestra deuda, Padre Celestial. Reconocemos nuestra deuda, Padre Celestial. No tenemos, Señor bendito, nada, Padre Celestial. Mira, así somos, Señor. Pero yo sé que tú nos recibes tal como estamos, Padre Celestial. Porque a ti no te importa la condición, Padre Celestial. Porque tú amas al pecador, Padre Celestial. Porque por nosotros moriste, Padre de la gloria. Que el Espíritu Santo sea tratando en cada corazón, Señor Padre. Te lo pedimos, Señor bendito, que trates en cada uno, Jehová de la gloria. Con poder, Señor bendito. Sé que a nadie discrimina, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano. Si el mensaje ha llegado a tu vida, si te ha agradado este canal, te invito a que te suscribas, porque seguiremos subiendo palabra de Dios. Seguiremos subiendo palabra de Dios. Las glorias son para Dios, mi hermano. Te invito, suscríbete, síguenos en este canal. Que te lleguen notificaciones cuando estemos subiendo cada video, cada predicación de parte de Dios que edifica nuestra vida, nuestra alma. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra y te guarda. Busca a Dios. Solamente eso te puedo decir. Busca a Dios y no te olvides. Muchas bendiciones.